Y vamos a leer ahí esta palabra. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios bendiga esa palabra. ¿Cuántos están pasando por pruebas? ¿Nadie tiene pruebas? La prueba. La palabra prueba viene de una palabra original en la Biblia que se llama nasa y significa practicar con alguien. También significa tensar, templar. Significa probar por estar implicado. Es decir, siempre cuando tú estás en algo involucrado, eso que estás involucrado va a hacer que tú vivas pruebas. Si tú recibiste al Señor y caminas en la vida de la fe, tienes que tener claro que por estar implicado en esta vida cristiana, que es la vida de Dios, vas a tener pruebas. Uno de los grandes problemas nuestros es que cada vez que entramos en una prueba, lo que hacemos es pedirle a Dios que nos saque de la prueba. Y no sabemos que detrás de una prueba viene otra prueba. Porque el Señor quiere probarnos. Y uno se pregunta el por qué Dios quiere probarnos. Por lo que dice este significado, porque el Señor quiere hacernos fuertes. Quiere templarnos ante la adversidad. Aunque hay veces que la prueba es muy difícil y muy complicada. Anoche, después de todo un día en la convención, ya veníamos muy cansados con Erika y nos acostamos, y apenas nos acostamos, que eran como las 12 y tanto de la noche, un llamado de Suecia, del hermano de Erika, Hernán. Y él hacía unos días atrás había hecho muchos llamados porque muchas situaciones se le suscitaron en el camino. Él está con problemas, tiene una hija enferma, tiene una esposa enferma, y más encima con toda esta situación, la esposa tiene un hermano en Chile, y ese hermano entró grave anoche al hospital Van Buren. Entonces pidió urgente por qué no íbamos a orar. Y él hacía unos 3 días se había convertido al Señor por teléfono, confiando en que Dios hace cosas grandes. Y le dijo a Erika, inclusive, quiero que todos los viernes nos comuniquemos por teléfono y quiero que ores por mí, necesito oración. Y él ahora viene y pide oración por esta persona. Así que, sinceramente, hermanos, cuando dijo eso Erika, yo le dije, sabes que no tengo ninguna gana de ir. Estoy cansado físicamente, quiero dormir,
Entonces me dijo, no, tenemos que ir, o si no, tenemos que visitar a esta persona. Yo le dije en una de esas, mira, quédate tú, voy solo, ¿no? Dijo, vamos los dos. Hermano, llegamos en el viaje al Hospital Van Buren en Valparaíso. Entramos a la asistencia y estamos en informaciones dándole el nombre de la persona. Y cuando estamos allí, entra una persona que me dice, es tu prima que viene entrando. Era una miembro de nuestra iglesia en Valparaíso, Miriam Figueroa, con su hijo de 14 años más o menos, llorando. Y yo no sabía por qué Dios nos conectó en esos momentos allí. Y resulta de que la voy a abrazar y viene llorando y me dice, Bernardo, acaban de atropellar a mi hijo. Me avisó Carabineros. Entramos y yo entré con ella, porque fue un momento para el mundo fortuito. Y entramos a una sala y con el muchacho ya tapado, hermano. 25 años. Murió instantáneamente. Y el impacto para ver a mi prima, ver a este niño de 14 años que estaba choqueado. Y luego trajeron al ex esposo, estaban separados, y viene también el hombre, y no lloraban, hermanos, daba alaridos. La verdad que era un cuadro donde querían abrir yo trataba de que no lo vieran porque todo el golpe lo recibió en el cerebro. Estaba en un aspecto no bueno. Y ahí estaba yo en una tensión tremenda, primero porque es un familiar, segundo porque había una desesperación, había una angustia, había un dolor, y entre la angustia y el dolor, yo le digo, Erika, anda tú a ver a la otra persona arriba, mientras yo estoy acá. Así que ella fue a ver a la otra persona que también estaba moribunda, hermanos. De hecho, cuando volvimos a la casa, nos avisan que había muerto también. Entonces, uno empieza a pensar todo eso, lo difícil que es cuando se vienen las pruebas. Acompañamos a mi prima a su casa. Ella vive sola con sus 3 hijos. De hecho, el hijo que tiene 25 años, él trabajaba en el día y estudiaba en la noche en la universidad para sostener a su familia porque él se hizo cargo de la familia. Entonces, ella perdió a su esposo porque le abandonó, ahora pierde a su hijo mayor. Y ha pasado un montón de situaciones difíciles, que son pruebas. Y uno se pregunta por qué el Señor manda las pruebas. Cosas que son tan fuertes. Y cuando estuvimos en la casa, llegaron familiares, llegaron amigos, compañeros. Él andaba estudiando inclusive con los compañeros. Y allí en Errázuriz con Rodríguez, ahí lo tomó un amigo. Y esperaban una palabra, que uno tiene una palabra. Pero ¿qué puede decir uno ahí en esos instantes? ¿Qué solución puede darle a una persona que está viviendo un drama tan fuerte como eso? Entonces lo único que dijimos, bueno, vamos a orar juntos. Estaba mi hermana, estaba el pastor Misael, había otro pastor también. Entonces, me puse a pensar en esto, la palabra prueba. Aquí dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo, que vivió una experiencia tan difícil en su vida cristiana, está hablando de esto. Y dice, y la esperanza, versículo 5, no avergüenza. Pero estar en la prueba. Por eso digo, quizá usted está pasando alguna prueba, un momento difícil, alguna situación que le aqueja y que lo tiene intranquilo, que no lo deja dormir. Ayer estuvimos en el estudio de la tarde hablando de esa famosa palabra resiliencia. Y se habla en la psicología de la capacidad de enfrentar los momentos difíciles. Aunque
estás viviendo una adversidad, te sobrepones a esa situación. Pero no todos son capaces de sobreponerse. De hecho, aquí en la iglesia tenemos el testimonio y tenemos el ejemplo de muchos que han vivido experiencias difíciles. Tengo ahí a nuestro hermano Guillermo, nuestra hermana Victoria. Ellos han sido muy fuertes. Ya perdió a su hija cuando tenía 18 años, en un accidente. Y hace 6 años, 5 años, a 3 años perdió a su hijo aquí en Chile. ¿Qué edad tenía él? 42 años. 42 años. No es fácil. Cuando se pierde una vida, se va alguien. Pero también hay otro tipo de dificultades y de problemas que nos hacen vivir pruebas difíciles. Y no podemos decir tu prueba es menos o es más alta o menor que la mía. Porque todos tenemos ciertas capacidades para ver, para resistir las pruebas y las dificultades. Y usted a lo mejor está viviendo alguna difícil. Nosotros tenemos que vivir esta experiencia ahora y tenemos que asumir y tenemos que apoyar. Miriam es miembro de la iglesia en Valparaíso. Pero tenemos que estar con los que lloran y reír con los que ríen. ¿Sí? Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué la prueba de Dios? ¿Por qué viene esta prueba? ¿Cierto? Esto de tensarnos, de templarnos. Y si yo quisiera sacar un ejemplo de la palabra de Dios, yo quisiera que usted fuera conmigo allí a Génesis, versículo 22. Génesis capítulo 22. Y en el versículo 1 y el versículo 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Mire, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué prueba, hermano? Abraham tendría unos 110 años cuando Dios le mandó esta prueba. Y cuando le manda esta prueba a los 110 años, ya Abraham había dado muestras de fidelidad a Dios. No es que le fallaba a Dios, ya le había dado muestras de fidelidad. Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué le manda más pruebas? Y sobre todo un hombre anciano. ¿Por qué probarlo? ¿Por qué una prueba tan dura de que él tiene que entregar al único hijo que Dios le había dado, ¿cierto?, por la promesa? Si nosotros vemos el desarrollo de la historia de Abraham, ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1, ya hay una prueba. Cuando dice: sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, lo desapega de los que son suyos. Lo desapega de sus padres, lo desapega de su familia, lo desapega de sus costumbres, lo desapega de su nación. Y le dice: sal de esta tierra y sal porque yo te mostraré la tierra mejor. Y él sale en obediencia. Pero era una prueba. Era una prueba. ¿Cuántas veces ha resultado una prueba de este tipo? Sobre todo cuando las familias son muy aclanadas, ¿cierto? Y están muy apegadas. Entonces nos cuesta cuando alguien se va a desapegar. Yo de hecho todavía no logro entender, pero yo me recuerdo cuando estuvimos en Bolivia, en Santa Cruz, estábamos con José, y allá en la cárcel de Palmasola estaba esta misionera que yo he contado, Esther Ho, una coreana. Y esta mujer se vino de Corea, hermanos.
hacer misiones en Santa Cruz. Y ella contó la experiencia que ella tomó todas sus fotos de su familia, todos sus recuerdos, y por mandato de Dios los quemó para olvidarse de su familia, porque ya su nueva familia era donde Dios la había enviado. Fuerte. Ahora, la primera prueba la asume Abraham y dice, ok, salgo de mi tierra y salgo de mi parentela. Ahora, no sé si usted lo va a entender, pero si yo leo Lucas 14:26, algo me está diciendo Dios a mí también. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire, qué fuerte. No puede ser mi discípulo. Es decir, hay veces que a lo mejor nuestra propia familia puede ser un estorbo para el propósito de Dios. Nosotros estamos luchando por la familia, de hecho, por eso nosotros estamos bregando para que la familia, ¿cierto?, se fortalezca, los hijos se fortalezcan, pero aquí nos dice algo, ¿cierto?, que no nos está diciendo que nos salgamos de la familia, pero nos está diciendo que la primera prioridad que yo debo tener es Dios. Nuevamente Abraham es probado. Y si vamos ahí, y si usted lee en su casa el libro de Génesis nuevamente, el capítulo 17, desde el versículo 23 al 27, allí Abraham hace un pacto, Dios hace un pacto. Dice, entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados por él. Y la circuncisión era la señal física del pacto, que hacía que eran apartados, eran diferentes a los demás. Y allí Abraham fue probado, ¿cierto?, en este pacto con la circuncisión. Y en este proceso del pacto, Abraham nuevamente es probado. Miren lo que dice el capítulo 21, otra prueba para Abraham. En el versículo 21, del versículo 8 en adelante al 12 dice, y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva lo ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Abraham? Otra prueba. Tiene que echar a un hijo. ¿No se estaría dispuesto a echar a un hijo? Ismael era hijo de Abraham. Y tiene que echarlo de su casa. Otra prueba. Entonces Abraham fue probado reiteradas veces. Fue probada su fe, fue probada su paciencia. Fue probado a esperar al hijo de la promesa, a Isaac. El versículo 1 al 7 del 21 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había dicho, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. No te llamarás más Abraham,
te llamarás Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes. Y el pobre Abraham tenía 99 años y no tenía hijos. Y tenía una esposa estéril. Y cuando la gente lo llamaba, le decía, padre de multitudes, ven. Y no tenía hijos. Decía, son pruebas fuertes las que este hombre vivió. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿por qué Dios prueba a un hombre de edad avanzada, que ya había sido probado otras veces? Y Dios le da una prueba fuerte. Y de ahí desprendo algo, y creo que usted lo tiene que entender, y esto se tiene que entender a la luz de la revelación solamente, no de la emoción personal. Abraham fue probado porque estaba implicado con Dios. Anote eso. Es decir, él estaba implicado en la misión. Es decir, él no era solamente un creyente nominal. Él sabía que él estaba metido en la misión. Él como Pablo. Pablo cuando se convirtió, él sabía que no iba a ser un creyente de banca. Él sabía que él estaba llamado a algo. Estaba implicado. Y no importa la situación que esté viviendo. Por eso él decía, sé vivir en riqueza, en pobreza, sé vivir en desnudez, como sea. Como pase la cosa, yo tengo que estar siempre dispuesto porque estoy implicado con Dios. Entonces cuando tú estás implicado con Dios, estás metido, las cosas son diferentes. Estaba implicado en el propósito de Dios. Y estaba implicado en el pacto de Dios. Entonces, cuando uno está implicado, como decimos a lo mejor como un dicho, estamos metidos hasta los tuétanos, hermano. Entonces, podemos ser creyentes observadores o podemos ser creyentes implicados. Mire, Gálatas capítulo 3, del versículo 6 en adelante dice, así fue con Abraham, creyó a Dios y ello se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto a Abraham, el hombre de fe. Está escrito, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora bien, las promesas se les hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura nos dice, no dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Es decir, nosotros muchas veces decimos, bueno, somos hijos de Abraham, somos hijos de la fe, estamos con Cristo, pero lo que el Señor está pidiendo hoy día es que estemos implicados en Él, que seamos parte del desarrollo de lo que el Señor quiere hacer para este tiempo. Entonces, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando es porque Dios quiere tensar, quiere hacer algo con nosotros. Mire, el versículo 1 del capítulo 22 que leíamos dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Es decir, si una persona que está implicado con Dios es una persona que tiene discernimiento y tiene sensibilidad a las cosas del Espíritu.
tiene sensibilidad, a pesar de las cosas extremas que pueda estar viviendo. Entonces dice, heme aquí. ¿Y por qué? Porque venía de un caminar en el cual era un pacto que Dios había hecho consigo mismo y lo hace partícipe a Abraham. Ahora, Dios le pide algo más allá de lo comprensible a la razón humana. Toma a tu hijo, tu único, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, está pidiendo lo que más quiere para que se lo ofrezca. Hemos hablado otras veces quizás de esto, pero creo que la prueba también es para saber cuánto realmente estamos dispuestos para, por amor a Cristo, hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos darían a su hijo? ¿Cuántos matarían a su hijo por amor a Dios? Reflexione. ¿Mataría a su hijo? ¿Estaremos o estaremos en esos niveles de revelación? Mire la reacción de Abraham, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es decir, no cuestionó el llamado de Dios. No cuestionó nada. Él dijo, tengo que hacerlo, y él se puso en campaña. Es decir, no preguntó, sino que obedeció. No le puso argumentos a Dios, solamente obedeció. ¿Por qué? Él solamente obedeció porque él era un hombre de propósito. Pero siempre algo muchas veces nos va a querer sacar. Y es ahí donde Dios hace que reaccionemos ante la adversidad. Por eso pone estas cosas. Hermano, cuando uno ve esta acción de Abraham, esta acción que él no pregunta, sino que obedece, solamente obedece. Hermano, cuando Dios habla a hombres procesados o a mujeres procesadas, no dicen ni una palabra, solamente dicen, aquí estoy. Dios, si tú quieres usarme, úsame en lo que tú quieres que yo haga. Hermano, hay momentos importantes en nuestras vidas donde hay que obedecer con la boca cerrada y no decir nada. Conozco, y yo sé que muchos conocen a un pastor que en nuestros inicios del ministerio estuvo con nosotros muchas veces, el pastor David Márquez, que ahora está en Santiago. Y él me contó una vez, cuando estaba pasando momentos muy duros, muy difíciles también, una prueba muy fuerte, y él oraba a Dios, qué quería él hacer con esa prueba que estaba pasando. Y sabe que dice que él vio una visión. Y en esa visión vio una pieza, y él se veía dentro de esa pieza desnudo, en un estado así hincado y así como arrodillado, como en acto fetal. Y le dice a Dios, Señor, ¿por qué me muestras esto? Es así como tienes que permanecer en esta prueba. No cuestiones, no digas nada, vive el proceso. Y así como yo contaba la experiencia de lo que pasó recién anoche, hay muchas cosas que a lo mejor a ustedes le están pasando, y hay veces que Dios les dice, cierra la boca y solamente sírveme. Da otro paso adelante, avanza en lo que yo quiero para tu vida. Hermana, hermano, Abraham sabía que si él no actuaba, inmediatamente su alma lo podía traicionar. Porque el alma,
cuestiona y el alma razona las cosas. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. Pero Abraham actuó de acuerdo a lo que Dios le estaba diciendo y obedeció sin cuestionar. Y mire, el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Un acto de fe. Y ese acto de fe tiene que ver con la vida nuestra, hermano, en el sentido de que aunque estemos muertos, estamos vivos. Porque tenemos la vida de Cristo. Aunque estemos en una dificultad, aunque estemos en un problema, Dios nos va a sacar adelante. Cuál sea el conflicto, cuál sea la dificultad, ni la muerte puede contra Dios. Yo estoy seguro que en este caso los que han tenido alguna pérdida de algún ser querido, de un familiar, Dios va a mitigar ese dolor. Dios va a sacar la pena y el recuerdo quedará, pero Él se va a determinar hacia adelante, a seguir, a avanzar en los momentos de dificultad, en las situaciones difíciles que usted puede estar pasando. Porque Dios en el proceso, si somos fieles, Dios nos hará crecer y nos hará desarrollarnos. Un hermano que estaba en esta iglesia, en una oportunidad compró un vehículo. Siempre me acuerdo que era un Chevrolet parecido al del hermano Pablo, ¿cómo se llama eso? El Monza. 0 kilómetros. Tenía como 3 meses el auto. Estaba pagado a 50.000 cuotas. Y 3 meses tenía el auto nuevo, colectivo. Y ahí en la Plaza México, en Viña, hermano, el chofer lo hizo bolsa, como se dice. Y Carlos se llama, Carlos Trujillo, me llama, me dice: pastor, esto estaba desesperado. Así que fuimos allá, y cuando ve el auto, lo único que se sienta en la solera. Ahí todo. Y yo le dije: Carlito, en un año más, esta situación se va a cambiar, si tú le eres fiel a Dios. Y él me recordó, en un año después él solucionó su problema. Y él dice: ¿se acuerda cuando estaba todo abrumado en la solera sentado? Mire, Dios solucionó mi problema. Porque si somos fieles a Dios y si somos disciplinados, Dios nos va a sacar de las dificultades, pero también para sacarnos, ¿para qué? Para crecimiento, para desarrollo, no para ser las mismas personas. Entonces cuando usted dice: estoy pasando una prueba, pero si la prueba no le ha servido de nada, si usted pasó la prueba o se libró un tiempo de ella y usted no levantó un escalón más, no fue procesado a un nuevo nivel, de nada sirve la prueba, sino va a vivir de muchas pruebas. Entonces la prueba debe servirnos para crecer, para desarrollarnos. Ahora, Abraham, en todo este proceso, determina ir con su hijo al monte. Deja a los siervos allí. Entonces, ahí se produce algo interesante, hermanos. Hay una definición absoluta de Abraham. Él define que ya no va a vivir por las emociones. Él define que su vida será vida del Espíritu. Los actos de fe de Abraham no eran actos emocionales, eran situaciones del Espíritu. Él le creía a Dios. Entonces, nosotros no podemos vivir en pacto o en propósito si nosotros no definimos nuestra vida. Y por eso hay mucha gente insegura que no sabe qué es lo que quiere. Por eso hay mucha gente que no encuentra todavía sus dones y talentos. Por eso es que hay mucha gente que todavía no sabe por qué está en la iglesia. Porque no ha entrado a este nivel y a este proceso que Dios quiere. Entonces las pruebas son para la persona un suplicio. Y no estoy diciendo que no es eso que somos masoquistas y queremos sufrir, no.
Pero cuando viene la adversidad, cuando viene el problema, es cuando Dios nos fortalece, cuando nos hace fuertes, cuando realmente podemos decir, sí Señor, yo quiero vivir un proceso contigo. Y lo importante es que Abraham definió su fe. Abraham no se llama solamente padre de la fe por llamarse. Él definió y determinó ser un hombre de fe. Y para ser un hombre de fe, ¿cuántos son hombres de fe o mujeres de fe acá? Si usted quiere ser persona de fe, sepa que tiene que pasar por pruebas. Porque si no, no se va a probar nunca la fe. Nunca se va a saber si tiene fe o no tiene fe. Entonces si usted dice, bueno, entonces no quiero tener fe, claro, Dios no le va a mandar pruebas. Pero si usted quiere fe, tiene que pasar por pruebas. Y si usted está pasando por una prueba, es porque Dios está trabajando su fe. Trabajando su fe. Para que su fe crezca y su fe se desarrolle. Hermano, cuando nosotros ya salimos del sentimentalismo, del emocionalismo y de todas esas cosas, comienza el desarrollo de algo importante. Mire el 16 lo que dice, el versículo 16 al 18, el 22 de Génesis. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La prueba, hermanos, de acuerdo a lo que yo veo aquí, suelta bendición y suelta multiplicación en la vida de una persona. En ti serán benditas. Suelta bendición. Le dice, serás padre de naciones. Hermano, la prueba definitivamente te lleva a un nuevo nivel. Así que si estás pasando una prueba, tienes que saber que es porque Dios quiere trabajar algo en tu vida. No puedo yo definir lo tuyo, ni tú lo tuyo lo mío, sino que yo tengo que estar con Dios. Y cuando digo definir la fe, quiero decirle algo. Cuando Abraham tuvo que subir al monte, subió solo con el hijo. No llevó a nadie más. ¿Sabe por qué? Porque los que están alrededor podían ser estorbo para el crecimiento de su fe. Cuando tú vas a Dios, tienes que hablar con Dios y ser sincero con Dios. De decirle, efectivamente, hay cosas que todavía no he hecho, no sé por qué, estoy ahí trancado, no sé, el freno de mano está puesto, no puedo avanzar. Entonces dice, sí, yo estoy tratando mucho tiempo en esta área. Puede ser su carácter, puede ser su vida familiar, puede ser sus relaciones. Y insistimos en que estamos bien y no estamos bien. Porque Dios quiere trabajar con nosotros. Así que Dios quiere trabajar con la familia, quiere trabajar con los matrimonios, quiere trabajar con la relación padre con los hijos. ¿Cuántos están pasando prueba? Amén. Grado 1, grado 2, grado 3. ¿Saben qué? Yo anoche cuando sucedió esto, uno siempre tiene como la sensación de que a uno nunca le va a pasar. Como que es inmune. Es lo mismo que hemos vivido experiencias de hermanos con cáncer, por ejemplo. Y uno piensa que a uno nunca le va a pasar. Y cuando le pasa a otro, son muy buenos para dar recado y aliento, ¿no? Si Dios te va a sacar, ten fe, ten confianza. Pero cuando le toca a uno, Dios ahí sopesa. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos desarrollado nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Cuando nos toca de cerca una situación. Cuando nos toca en situaciones como estas, porque no es lo mismo
que yo espere la muerte de mi padre, que ya tiene 85, 84 años, que ya sabemos que está en edad adulta, que un muchacho que tiene 25 años iba cruzando una calle y muere. Y que su mamá lo esperaba en la casa. Y a propósito de eso mismo, papás, cuiden a sus hijos. Cuídenlo. Es que yo no ando en fiesta, no ando tomando, no ando... No, sí sabemos que no anda en eso. Pero en la calle, en la noche, hermano, pueden pasar muchas cosas. Este muchacho no iba en fiesta, no iba bebido, nada. Venía de un estudio y muere atropellado. No, es que yo, papá, no se preocupe, si yo me la puedo, soy joven, ¿no? Cuidado, hermanos. Es muy difícil, ¿cierto? Y la vida está muy difícil. Tomemos esto. Abraham fue probado, como otros hombres de Dios fueron probados. Y es probable que hoy día tú has sido probado. Y eso te va a ayudar para crecimiento y desarrollo de tu vida espiritual. Para que entres a esto que es la nueva dimensión de la fe. Hermano, escuchaba esto y me gustó mucho. La fe, la palabra lo dice, la fe es como un grano de mostaza, hermanos. Y nosotros queremos que la fe sea grande. Dios dice un grano de mostaza. Yo no quiero una fe grande, quiero una fe. Una fe. Mire, Pedro con los discípulos estaban en la barca y había tormenta. Jesús estaba durmiendo, dice. Yo no sé cómo podía dormir en la tormenta, pero estaba durmiendo. Y los discípulos le dicen al maestro, maestro, perecemos. ¿Y qué le dice Jesús a ellos? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Pero en otra porción de la palabra aparece una mujer que no es judía y le pide la sanidad de su hijo. Y él le dice, no es bueno darle a los perrillos la comida, ¿cierto?, que le corresponde a los amos, en el caso a los judíos. Y ella le responde, le dice, pero aún así los perrillos comen de las migajas. ¿Y qué Jesús le dice? Mujer, grande es tu fe. Y eso es lo que pide Dios, que en medio de la prueba tengamos una fe crecida, una fe desarrollada. Yo le animo a usted que puede estar pasando un momento difícil. Y hoy día lo que yo he hablado, lo estoy hablando del corazón, porque creo que Dios en todas las cosas que nos hace pasar, nos procesa, nos hace vivir experiencias. Y esto tiene que hacernos amar más a Dios y tenemos que creer más en Él, que quieren cosas grandes. Póngase en pie, vamos a orar. Y vamos a orar como acostumbramos acá. Yo quiero que, primero cierre sus ojos un momento. Y que Dios ponga, Dios le va a poner a alguien a usted en esta sala. Usted diga al Señor, ponme a alguien donde yo me conecte con Él ahora, un momento. Voy a conectarme con alguien, Señor. Ponlo tu Espíritu Santo. Y quizás a la persona que tú me vas a llevar, ella me dará alguna palabra a mí y a lo mejor ella tiene una palabra, o yo tengo una palabra de parte tuya para esa persona. Cuando Abraham levantó el cuchillo para hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer, antes Abraham le había dicho a su hijo, Dios proveerá. Siempre Dios provee. Y esa Dios proveerá se tiene que consumar aquí en este culto. Usted diga, Señor, llévame a un lugar. Usted va a desplazarse a cualquier lugar. Es más, a lo mejor usted ni conoce a la persona, pero dice, yo quiero ir contigo. Y a lo mejor esa persona está pasando una prueba, un momento difícil, una dificultad. Ayer vivimos una experiencia muy hermosa, pero muy fuerte, cuando la maestra que estaba enseñando sobre violencia intrafamiliar leyó una carta que se llama la carta de Adela, que es una carta verídica de una niña pequeña que es abusada por un vecino. ¿Sabe qué? Estaba leyendo
Y una mujer se pone a llorar, se pone a gritar porque ella se reflejó en el caso. O sea, ella había sido abusada cuando niña. Tenía esa carga, esa prueba que ella era una mochila pesadísima. Y allí mismo, yo creo, con ese llanto, y eso fue una liberación para ella. Entonces, lo que Dios quiere hacer ahora es que nos desplacemos así proféticamente. Usted vaya a algún lugar, diga, yo quiero orar contigo. Y si está pasando la prueba, entiende que la prueba te puede traer bendición y multiplicación si la enfocas bien. Amén. Pase a algún lugar, vaya a algún lugar, alguna persona que Dios le muestre. Ya, Dios, muéstrame a alguien. Yo quiero ir a algún lugar y esté allí con una persona. Oren juntos con alguien. Y a lo mejor justamente Dios lo conectó con alguien que tiene una tremenda necesidad. A lo mejor Dios lo conectó con alguien que tiene un vacío en su corazón. A lo mejor Dios lo conectó con alguien que está viviendo una crisis profunda en su alma, en sus emociones. Vaya, desplácese a algún lugar y ore junto con esa persona. Busque a alguien. Quiero orar contigo. Quiero orar. Estemos juntos. Busquen a alguien. Dios le va a dar luz por quien orar. Padre, presentamos esta oración, Señor. Tú eres el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Y tú vas a traer bendición a esta sala, a estas personas que estamos orando, Señor, los unos por los otros, Señor. Que tu gracia venga, Jesús. La prueba produce paciencia, Señor. Y la paciencia produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Oh Dios, trae tu gracia y tu sanidad. Te lo pedimos, Padre. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Gloria, gloria. Aleluya. Trae tu unción y trae tu gracia sanadora. Sana corazones heridos, Señor. Sana corazones que están con conflictos. Oh Dios, que tu bendición venga, Señor, ahora sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, si hay pruebas, las queremos vivir contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre. Abrácele al que está a su lado, con quien usted oró, bendígalo, dígale, hermano, estoy contigo. Y es más, quiero orar en la semana, quiero orar por ti, quiero orar por tu problema, por tu dificultad, por esa valla que tienes que saltar. Quiero orar por ti, quiero poner oración, quiero poner búsqueda. Y si llenamos y hacemos crecer la oración, vendrá la respuesta de Dios para la vida de las familias, de los hermanos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Me su esposa.